Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da la provisión para todo lo que necesitemos y nos da este día. Si es que nosotros tenemos vida hoy, es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Así que la invitación de la palabra de Dios, amados hermanos, es a que aprovechemos este día. Gracias a Dios porque Él nos da este espacio. Amados hermanos, aprovechemos y meditemos en la palabra del Señor. Les invito para que oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio. Y rogamos, Señor, tu bendición. Bendice a todos, mi Señor. Todos te necesitamos, Padre. Todos te alabamos, te glorificamos, reconocemos, Señor, tu señorío en nuestra vida. Y necesitamos, Padre, que tú dirijas nuestras vidas, que nos ayudes en nuestro entendimiento. Te lo rogamos, Señor, y pedimos tu permiso para meditar en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos, que Dios bendiga a todos, que la paz de Dios, el gozo de Dios sea con todos en cada corazón. Gracias a Dios. Hay un dicho que pues, posiblemente todos hayamos escuchado y pues que tiene mucha razón, ¿verdad? Los dichos tienen su razón de ser. Y este dicho dice: si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y obviamente, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos hacer muchas cosas de manera excelente? Pero no podemos, ¿verdad? Incluso dentro de los diferentes ámbitos hay personas que sobresalen, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo del fútbol, pues no todos, ¿verdad? Dicen por allí la magia, ¿verdad? De Cristiano Ronaldo, no sé cómo se llama, Cristiano se apellida, y de Leo Messi, ¿verdad? Por citar algunos, ¿verdad? Porque hay muchos dentro de nuestros futbolistas mexicanos. También hay personas que han sobresalido, ¿verdad? Como Hugo Sánchez, ¿verdad? Como otros. Y gracias a Dios por eso, porque hay muchos futbolistas, y futbolistas muy buenos, pero dentro de ellos hay algunos que sobresalen más. Así que, pues yo recuerdo, ¿verdad? Porque fue en mis tiempos. Si Hugo Sánchez, por ejemplo, sobresalió, es porque él hacía cosas que tal vez los demás no hacían, ¿verdad? Después de cada entrenamiento, él se quedaba, ¿verdad? Horas y horas y horas practicando, tirando balones al arco, o practicando sus famosas chilenas, pero él se pasaba mucho tiempo haciendo eso, hasta que, ¿verdad? Fue dominándolas, y obviamente, pues eso le da un poco más de ventaja sobre los demás, y le permitió sobresalir, ¿verdad? Gracias a Dios por todo eso, dentro de cualquier ámbito, dentro de la música, ¿verdad? Dentro de los trabajos. Yo tuve un amigo, no sé, la verdad, espero en Dios que esté bien, ya tiene muchos años que no lo veo, en Cuernavaca, que él no era ingeniero, no pasó por una educación universitaria, pero no había nadie como él en el trabajo. Todo mundo venía a consultarlo a él, ¿verdad? Porque él era el único, y esto lo digo con toda propiedad, él era el único que podía hacer, se le llama un rasqueteado, ¿verdad? Y es darle un tratado, ¿verdad? A una máquina que le permite trabajar con los cigüeñales de los coches. Pero no había nadie, ni siquiera con las famosas empresas especialistas, no había nadie como él que lo hiciera tan perfecto, ¿verdad? Y me gustaba ir a su casa, ¿verdad? Porque él hacía algunos avioncitos, ¿verdad? De esos a escala. Compraba sus libros, le gustaba mucho, y los fabricaba, hermanos, los fabricaba de manera tan perfecta que los hacía volar. Y ahí tendía en su sala, ¿verdad? Tendía sus dibujos, él los diseñaba, y tenía la revista, ¿verdad? De ahí, de esos de modelaje, y le salían perfectos. Muy bonito su trabajo. Dios le dio ese nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermano Manuel, a mi amigo Manuel.
Bueno, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar que para que las cosas sean más fáciles, amados hermanos, las personas tenemos que aplicarnos, tenemos que esforzarnos, es la palabra que utiliza la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos conocer la palabra de Dios a menos que nos apliquemos a leerla y a conocerla, a pedirle a Dios que nos ayude para poderla irla conociendo, irla memorizando también, pero entendiéndola también con la ayuda de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. No podemos hacer eso. Un cantante, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel, gracias a Dios por el don que le dio a Samuel, ¿verdad? Cómo canta tan bonito, cómo imposta la voz y cómo, logra darle sentido, ¿verdad? A la música, a lo que él canta, de tal manera que, pues, hasta nos pone, ¿verdad?, la piel de gallina, como decimos. Gracias a Dios, pero no lo tuvo nada más así porque apareció, no, él ha estudiado, se ha esforzado, se ha aplicado para hacer eso. De tal manera, hermanos, que en la vida, pues todos queremos alguna cosa y la queremos bien. Por ejemplo, todos queremos ser felices, todos queremos ser amados, todos queremos ser respetados, todos queremos una familia funcional, feliz, todos queremos tener prosperidad, todos queremos tener estabilidad en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestra vida congregacional, nuestra vida corporativa. Todos queremos eso, pero también sabemos que debemos de trabajar para poder lograr eso. Así que la palabra que utiliza la palabra de Dios en Josué, ¿verdad? Estamos considerando Josué capítulo 1, versículos 7 al 11. La palabra que utiliza el Señor es esfuérzate y sé valiente. Y luego en el versículo número 7 utiliza solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hay cosas, amados hermanos, que suceden en nuestra vida que requieren mucha valentía. Y la valentía no es agarrar a moquetazos a las personas. La valentía no es decir yo soy muy valiente y le entro, ¿verdad?, a lo que sea. A mí nadie me dice nada y yo estoy por encima de todos, ¿verdad? Y yo le digo sus 4 verdades a quien sea. Eso no es valentía. Eso es dejarse llevar. Eso es dejarse dominar, dice el apóstol Pablo, por la ira, por las emociones, por el enojo. Pero el que es valiente, dice el Señor, es aquel que se somete al Señor. Es aquel que deja que el Espíritu Santo domine su corazón, dirija su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y lo que salga de él, ya sea en palabra o en hecho, glorifica el nombre de Dios y bendiga a las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que esforzarse mucho para someterse a Dios. Hay que esforzarse mucho para que no salga de la lengua lo que no debe de salir. Hay que esforzarse mucho para decirle al Espíritu Santo, aquí está mi corazón, Señor, por favor, tú toma el control, porque si yo lo tomo, yo voy a echar a perder todo. Hay que ser muy valiente y hay que esforzarse mucho para poder reconocer eso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, nadie puede lograr sus sueños en la vida, nadie, si hace las cosas al ahí se va. Nadie que no ahorre, ¿verdad?, podrá tener algo para el futuro. Y ahorrar, amados hermanos, son palabras mayores, porque las necesidades están a la orden del día, pero se requiere esfuerzo, se requiere disciplina. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún trabajador, amados hermanos, puede prosperar si acostumbra a llegar tarde a su trabajo, ¿verdad?, o desobedecer a sus patrones. Nadie lo puede hacer. Ningún estudiante puede prosperar, ¿verdad?, si no entrega sus trabajos, si no se presenta a las clases, si se le pone al tú por tú a los maestros. Ninguno lo puede hacer, ¿verdad? Ningún matrimonio, amados hermanos, puede prosperar si no se someten a Dios, si practican la infidelidad, si no se guardan el respeto debido. Ninguno lo puede hacer. Y también, amados hermanos, ninguna iglesia cristiana puede ganar almas para Cristo si no se esfuerza en compartir el Evangelio. Por eso, amados hermanos, Josué en su capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, dice, en donde quiera que vayas. Cualquiera que sea tu proyecto, cualquiera que sea tu anhelo, cualquiera que sea el deseo de tu corazón, amados hermanos, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Porque las cosas, amados hermanos, si fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero no son fáciles. Usted y yo lo sabemos. Criar a los hijos no es fácil. Por eso hay que esforzarse en tener temor de Dios y en ser ejemplo de vida para ellos. Porque lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros decimos en la casa, alrededor de la mesa, amados hermanos, el día de mañana ellos también lo van a hacer. Así como nosotros tratamos a nuestros padres, así como nuestros hijos ven que tratamos a nuestros padres, así también ellos el día de mañana nos tratarán a nosotros. Amados hermanos, la vida no es fácil. Portarse bien no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y nadie lo puede hacer, a menos que esté sometido a Dios y a menos que el Espíritu Santo de Dios dirija su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Por eso la frase que utiliza la palabra de Dios, ¿verdad? Para todo lo que nosotros tengamos en la vida, es esfuérzate, esfuérzate. ¿Quieres que los demás te respeten? Respeta, esfuérzate en respetar. ¿Quieres que los demás te amen? Esfuérzate y sé valiente en amar. Nadie puede pedir lo que no da. Eso lo sabemos todos también. Por eso el Señor dice, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente para poder dar lo que quieres pedir, ¿verdad? Nadie puede pedir lo que no da. Eso lo debemos también tener bien claro, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que someternos al Señor. Si queremos que Dios nos bendiga, nosotros tenemos que ser de bendición para los demás. Si queremos que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros, nosotros también tenemos que dar bendición para que los demás también puedan ser bendecidos, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Tenemos que vivir una vida de justicia, ¿verdad? Una vida de amor, una vida de respeto, una vida en la cual, ¿verdad?, podamos hacerle caso a Dios, escuchar la voz de Dios, para poder de esa manera también darle a los demás lo que Dios nos ha dado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, gracias a Dios. En todo lo que hacemos, en todos nuestros proyectos, en todos nuestros anhelos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, en nuestros ministerios. Amados hermanos, todos tenemos la esperanza de que todo salga bien. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre tenemos esa esperanza, amados hermanos, y confiamos y esperamos en todos nuestros hermanos. Confiamos en Dios, pero también confiamos en todos nuestros hermanos para que las cosas de Dios funcionen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Cuando tenemos un culto, ¿verdad? Recordando los tiempos cuando podíamos reunirnos, ¿verdad? Siempre está la esperanza. Yo le pido a Dios, Señor, que mis hermanos este día, Señor, te lo den a ti. Y que la iglesia, Señor, se llene tanto que no quepa nadie. Que no quepa uno más, perdón. Que no quepa uno más. Perdón, porque luego decimos cosas que como que no tienen lógica. Pero que se llene tanto, Señor, que se llene tanto que no haya espacio para alguien más. Que podamos rentar sillas, que podamos traer más cosas, pero que todos estemos en la casa de Dios, porque es el día del Señor. Esa es mi esperanza, la mía como pastor, ¿verdad? En un día en los cuales tenemos cultos, los cultos de oración. Todo mundo, ¿verdad?, habla de que los cultos de oración son cultos en donde viene tan poquita gente. Y muchos dicen, es que estoy en mi trabajo, estoy en mi escuela, pero a veces, quién sabe si sea cierto. Porque siempre, todo el año, es el mismo comportamiento, ¿verdad? Y lo mismo podemos decir
de nuestro servicio a Dios cuando se nos invita para trabajar en algún ministerio, ¿verdad? Ponemos otras cosas, es que no puedo, pero quién sabe por qué no puedo, ¿verdad? Estamos hablando de servirle a Dios, de dar nuestros diezmos, ¿verdad? De dar nuestras ofrendas para que el ministerio de la obra de Dios siga adelante. Y son muchas las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, y que tenemos la esperanza, amados hermanos, de que todo salga bien. Tenemos la esperanza. Pero bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón, por esa esperanza que tenemos, los cristianos, amados hermanos, ponemos las cosas en las manos de Dios. Los cristianos, nuestro esfuerzo, amados hermanos, el Señor no está hablando de un esfuerzo personal, humano, que por eso vayamos a lograr las cosas, no. Tenemos que esforzarnos en las fuerzas, en las fuerzas que Dios nos dio, pero tenemos que depender de Dios. Por eso ponemos las cosas en las manos de Dios, porque Dios es el que mueve, Dios es el que transforma, Dios es el que convence, Dios es el que nos ayuda para poder entender lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que portarnos bien en nuestros trabajos, amados hermanos. Tenemos que ser de bendición, tenemos que ser de ejemplo. Tenemos que entrar a tiempo, tenemos que salir en el tiempo que se nos marca, y tenemos que hacer las cosas de la manera que se nos piden, porque somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en nuestros ministerios tenemos que hacer las cosas como Dios nos pide. Tenemos que someternos al Señor y tenemos que dar ese extra, ¿verdad?, que Dios nos pide al esforzarnos. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos la esperanza de que todo salga bien. Con nuestros jóvenes, ¿verdad?, con todos los ministerios de escuela dominical, con todos los ministerios de MNI, que Dios nos bendiga como iglesia, que Dios nos permita poder tener siempre el gozo y la paz de Dios, porque nos esforzamos, amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles. Tenemos que esforzarnos para buscar a Dios, para que la paz de Dios esté con nosotros, para que el gozo de Dios esté con nosotros, confiando siempre, esperando en las promesas de Dios, porque hasta este momento estoy seguro, ni a usted ni a mí el Señor nos ha dejado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, ¿por qué nos pide Dios que seamos valientes y esforzados? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todo en esta vida, amados hermanos, todo en esta vida tiene una resistencia. Usted quiere portarse bien, siempre habrá algo que trate de impedir que usted se porte bien. Usted quiere ser fiel a Dios, siempre habrá algo que trate de impedir que usted sea fiel a Dios. Usted quiere ser un buen estudiante, siempre habrá algo que trate de impedir que usted sea un buen estudiante o un buen esposo o un buen trabajador. Siempre habrá algo, amados hermanos, porque la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la luz de Dios, siempre estará siendo atacada por la oscuridad, por la maldad del maligno. Y los ojos del maligno, dice Pedro, están siempre sobre los que buscan a Dios de todo corazón, están siempre sobre los que se esfuerzan para buscar a Dios. Los que no se esfuerzan, pues, dice el diablo, ¿para qué los molesto? Sí, de todas maneras, no se esfuerzan. Pero los que se esfuerzan en la oración, los que se esfuerzan en leer la palabra de Dios, los que se esfuerzan y le piden a Dios, Señor, aquí está mi corazón, por favor, ayúdame, transfórmame, ayúdame, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad, para que mis palabras te honren, para que mis pensamientos, Señor, te glorifiquen. Ayúdame, Señor, para amar a mis hermanos. Ayúdame, Señor, para compartir tu palabra. Las personas que se están esforzando, amados hermanos, en hacer la voluntad de Dios, el diablo tiene su mirada en ellos y siempre va a tratar de hacer algo para impedir que usted haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por esa razón, el Señor nos pide, esfuérzate y sé valiente. Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Es, por ejemplo, la luz que tenemos en nuestras casas proveniente de la energía eléctrica. Ahorita ya se usan más las lámparas de LED y los de ahorro de energía y todo eso, pero en tiempos pasados estaban los focos incandescentes, ¿verdad? Y esos focos incandescentes usted los podía comprar de 20 watts, de 30 watts,
de 60 watts, de 100 watts, 120 watts, ¿verdad? Y conforme aumentaba el número de watts, ¿verdad? Ahí estaba marcado en el foquito. Conforme aumentaba eso, usted podía tener más iluminación. Si usted compraba uno de 20 watts, pues apenas, ¿verdad? Parecía una candelita por allí. ¿Pero por qué? Amados hermanos, cuando usted modifica la corriente, ¿verdad? Cuando usted modifica más bien la resistencia, porque 20 watts, 40 watts, 60 watts, 100 watts, nos habla acerca de el nivel de corriente que usted le está permitiendo, ¿verdad? Que fluya por su sistema eléctrico. De tal manera que si usted pone un foco de 120 watts, hay mucha luz, mucha iluminación. Y eso quiere decir que hay poca resistencia, muy poca resistencia al paso, al flujo, pues eléctricamente hablando, al paso de los electrones. Pero si usted pone un foco de 20 watts, entonces usted le está ofreciendo mucha resistencia al paso, al flujo de corriente ahí en su casa o en el lugar donde va a poner ese foco. Y eso quiere decir que como le está oponiendo mucha resistencia, entonces usted va a tener poquita luz, poquita iluminación, ¿verdad? Y eso se refleja obviamente en el gasto de corriente, que es lo que nos cobran, ¿verdad? En los recibos de luz. De esa misma manera, amados hermanos, si nosotros, conociendo las artimañas del enemigo, para nuestra vida personal, para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida familiar, para nuestra vida congregacional, para nuestra vida laboral, para nuestra vida como estudiantes, amados hermanos, si conociendo las artimañas del enemigo, nosotros no le oponemos resistencia, o le oponemos muy poquita resistencia, amados hermanos, el enemigo fluye y hace que nosotros hagamos y deshagamos. Por eso nos gana la ira, por eso nos gana el enojo, por eso nos ganan las palabras incorrectas, por eso nuestros ojos parecen como cuchillos que quieren atravesar a los demás, y nuestras palabras, ¿verdad?, que quieren deshacernos, ¿verdad?, como polvo. ¿Por qué? Porque no le opusimos resistencia al enemigo. Por eso el Señor dice, no le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Son muchos los ejemplos que nos da la palabra del Señor. ¿Por qué debemos esforzarnos? Esfuérzate y sé valiente. Lo contrario de esto es, no te esfuerces y sé cobarde. Deja que el diablo tome decisiones por ti. Deja que el diablo haga lo que quiera contigo. Deja que salgan de tu boca las palabras que sean necesarias, con tal de que no te dejes, con tal de que se haga tu voluntad. Y el diablo, por allá carcajeándose, viendo cómo nosotros somos presa fácil de él. Pero cuando nos esforzamos, amados hermanos, cuando nos damos cuenta, porque no ignoramos, dice el apóstol Pablo, las maquinaciones del enemigo, cuando nosotros nos damos cuenta y en el nombre de Jesús lo reprendemos y no dejamos que dominen nuestros pensamientos y no dejamos que dominen nuestros sentimientos y no dejamos que dominen nuestras palabras, amados hermanos, el diablo huye, porque la palabra de Dios lo dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En todos los aspectos. El diablo dice, no estudies, ya mañana presenta tu examen, al cabo que ya estudiaste, ¿verdad? Y si el estudiante no estudia y reprueba al otro día, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Porque no se esforzó. Las cosas no son fáciles, amados hermanos. Aprender un instrumento no es fácil. Portarse bien no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hay que someterse a Dios. Hay que resistir al diablo para que el Espíritu Santo de Dios fortalezca nuestra vida, fortalezca nuestro sentir, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo número 2, que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos,
Por esta razón, el Señor pide que nos esforcemos, porque siempre habrá algo que oponga resistencia a lo que usted quiere hacer bien. Póngase a ahorrar y va a ver cómo muy pronto usted va a querer sacar de ese recipiente lo que usted ha ahorrado, ¿verdad? No quisiera yo ni siquiera pensar que en cada culto que estamos pidiendo que se guarden los diezmos y las ofrendas, no quisiera yo pensar que la tentación que pone el enemigo es a tomar de lo que a Dios le corresponde. Dios nos libre de eso, amados hermanos. Bueno, el pueblo de Israel, aquí en Josué, capítulo número 1, está a punto, amados hermanos, está a punto de cruzar el río Jordán. Y esto habla de que para que al cruzarlo, ¿verdad?, van a conquistar una tierra, la tierra prometida. Pero esta tierra prometida, amados hermanos, dice la palabra del Señor, está habitada, dice, por los ceneos, por los ceneseos, por los admoneos, por los heteos, por los fereceos, por los refaitas, por los amorreos, por los cananeos, por los gergeseos y por los jebuseos. Todos estos son pueblos paganos. Y para que el pueblo de Dios pueda tomar posesión de la tierra prometida, amados hermanos, tiene que conquistarlos a cada uno de ellos. Tiene que conquistarlos. No, las cosas no son fáciles. Ahí está la tierra prometida, pero hay que conquistarla y hay que esforzarse y hay que ser muy valiente, porque se van a enfrentar a una lucha y muchos de ellos quedarán en el camino. Por eso, amados hermanos, el Señor nos invita para que nosotros nos tomemos de la mano de Dios, para que nosotros nos esforcemos y para que nosotros seamos valientes, porque en cada una de las empresas que nosotros quisiéramos participar, amados hermanos, se necesita esfuerzo, no es fácil, hay que conquistarlo y hay que esforzarse. Usted desea aprender inglés, tiene que esforzarse, no le va a venir así nada más, salvo aquellos ejemplos de dones que Dios ha dado, ¿verdad? Siempre me ha impresionado y le doy gracias a Dios porque Dios le dio ese don a nuestra hermana Freyita, ¿verdad? Yo platicando con ella, le decía, ¿dónde aprendiste inglés? ¿Cómo aprendiste inglés? Dice, hermano, yo escucho el inglés e inmediatamente recibo la traducción, Dios me la da. Yo nunca he estudiado inglés, así me dijo. Nunca he ido a una escuela de inglés. Sin embargo, ella habla perfectamente el inglés y traduce perfectamente el inglés. Eso me impresionó mucho y por eso le pregunté cuando recién la empecé a conocer. Eso es algo maravilloso porque es el plan de Dios para cada uno, para cada persona. Pero, amados hermanos, si nosotros, por lo menos hablando de mí, si yo quiero aprender inglés, amados hermanos, yo tengo que esforzarme mucho, ¿verdad? Tengo que esforzarme mucho. Y amados hermanos, como hijos de Dios, también usted y yo hemos sido llamados a predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces se ha dicho esto? ¿En cuántas ocasiones ha escuchado usted? Hay que salir, hay que predicar, hay que compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? Porque, amados hermanos, si no estamos sometidos a Dios, si nosotros no nos esforzamos, y si nosotros no somos valientes, amados hermanos, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Por eso, amados hermanos, los israelitas y nosotros también, para todo lo que tengamos que hacer en la vida, amados hermanos, tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Aún para las cosas más sencillas. Usted quiere lavar su coche porque ya tiene días que no lo hace. Amados hermanos, usted tiene que esforzarse y tomar el tiempo, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y tiene que pedirle a Dios que le ayude. Sí, aún en esas cosas tan sencillas, necesitamos la ayuda de Dios, el cuidado de Dios. Y también, amados hermanos,
Tenemos que esforzarnos para hacer las cosas bien, pero también necesitamos ser valientes para permanecer siempre en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Hemos sido llamados, amados hermanos, para predicar el Evangelio. Para poder hacerlo. Incluso, esto aquí puede entrar todo los ministerios en los que trabajamos. Dice el Señor en San Mateo capítulo 22, dice a partir del versículo 37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros, amados hermanos, sabiendo eso, ¿verdad? Y nos esforzamos, y somos valientes, y dependemos de Dios, amados hermanos, realmente podemos hacer, como dice el Señor Jesucristo, grandes cosas, ¿verdad? Mayores que las que Él hizo, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el tema de hoy es: esfuérzate y sé valiente. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita en cada una de las situaciones que tenemos, en nuestra vida personal, familiar, congregacional, corporativa, matrimonial, cualquier situación, amados hermanos, esfuérzate y sé valiente. Depende de Dios. Tómate de la mano de Dios. Sométete a Dios y Dios estará contigo. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, les invito a que demos gracias a Dios por su santa palabra. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Tú eres nuestro Dios. Pero sabemos, Señor, que en nuestras fuerzas, aunque tú nos has dado dones, aunque tú nos has dado talento, Señor, no podemos hacer nada si no es contigo, si no es a través de ti, Señor. Tú lo dijiste: sin mí nada podéis hacer. Por muy buenos que nos creamos, por muchos dones y talentos que tengamos, si no estamos sometidos a ti, Señor, de nada valdrá. Porque 1 Corintios 13 dice que lo que no se hace con el amor de Dios, no sirve para nada. Por eso, Señor, en este día nos ponemos en tus manos. Queremos suplicarte, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú nos guíes. Queremos estar sometidos a ti, Señor, pidiendo, rogando, suplicando que tú, Señor, en los dones y talentos que nos has dado, nos ayudes, Padre, para que, mi Dios, al esforzarnos, Señor, redunden en la gloria tuya y bendición de las personas a nuestro alrededor. Señor, muchas gracias. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a todos. Te necesitamos. Gracias por estar con nosotros y gracias por dirigirnos, Señor, en tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por todo lo que el Señor nos permite. Gloria a Dios. Sigamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén.